Hola, ¿cómo les va? Comenzamos una nueva clase entonces hoy de dibujo 1. Hoy vamos a ver trazado de sombra, es la penúltima clase del curso 2020. Después de esta vamos a tener una última clase que es dibujo del natural. Pero hoy nos vamos a referir a el trazado de sombra en el sistema cónico. Nos vamos a basar evidentemente en todo lo que vimos del trazado de sombra en el sistema cilíndrico, tanto sea en el sistema diédrico como en axonometría. Hay algunas diferencias que tenemos que tener en cuenta, que es como traducir lo que pasaba en el sistema cónico, o mejor dicho, lo que pasaba en el sistema cilíndrico al sistema cónico. Partimos de la base siempre que la fuente lumínica, para nosotros, en tanto que diseñadores de jardines, es la fuente lumínica del Sol. Algo que está tan lejano de la Tierra que podríamos considerar que todos los rayos caen de manera paralela, como si estuvieran en el infinito, o sea que todos los rayos vienen cayendo sobre nosotros, en tanto que habitantes de la Tierra. Una relación, estamos hablando de 150 millones de kilómetros, una relación que, para que tengan una idea, si uno lo lleva a una escala, es como que el Sol fuera una esfera de 14 centímetros de diámetro, la Tierra un poquito más de 1 milímetro y estuvieran separados 15 metros de distancia. Si esa bola de 14 centímetros de diámetro estuviera tirando luz en todo sentido y bañara esa pequeña bolita de un poquito más de 1 milímetro de diámetro, los rayos que llegan seguramente con alguna incidencia angular, pero están tan lejos que podríamos considerar que se encuentran en el infinito. Entonces podríamos considerarlo que están tan lejos que todos esos rayos inciden sobre la Tierra de manera paralela. Eso ya lo vimos cuando vimos la sombra en el sistema cilíndrico, pero en el sistema cónico hay una pequeña variante con lo que son paralelas, ¿verdad? En el sistema cilíndrico las paralelas son paralelas como tales, mientras que en el sistema cónico, ¿qué pasa con las paralelas? Digamos que contradicen la propia definición de paralelas. Se juntan, se unen, todas terminan uniéndose en un punto que llamábamos punto de fuga. Vamos a ver cómo traducimos todo eso. Lo que quería decir entonces es, empecemos por ver lo siguiente. Si nosotros tenemos, vamos a poner un palito vertical, ¿no? Palito vertical ahí. Hay un palito vertical, ubicado ahí, que está perfectamente ubicado, supongamos ahí en cualquier lugar. Si estuviéramos en el sistema cilíndrico, en el sistema, supongamos una axonometría, para hacer la sombra, ustedes lo que necesitan es decir, bueno, voy a necesitar para hacer la sombra de esto, el rayo y su proyección. Le llamamos R y R', ¿no? Un R que, además, por esa misma condición que tiene el Sol, a nosotros siempre nos va a venir, por su ubicación, y en tanto que nosotros somos los habitantes, como decía, de la Tierra, vamos a tener siempre la venida de la luz desde arriba hacia abajo. Entonces supongamos que estamos en presencia de un rayo que tenga esta incidencia, por decir de alguna manera esta incidencia. Muy bien, un R. Decíamos, ¿se acuerdan? Que para nosotros el R no quedaba definido hasta tanto no definíamos también su R', o sea, su proyección horizontal. Supongamos que su proyección horizontal es esta. De esto que estoy diciendo ya son profundos conocedores, porque lo hemos visto R', ¿no? Lo hemos visto ya en la clase cuando vimos la sombra de la axonometría. ¿Cómo hacíamos la sombra de este palito? Bueno, por el punto pasa el rayo, por la proyección del punto, la proyección del rayo, donde se cortan está la sombra. La proyección del punto era su proyección ortogonal horizontal, es decir, donde ese punto se proyecta en el plano horizontal. Suponiendo que acá tuviéramos un plano horizontal, no lo dibujé, pero imaginen ustedes que acá tuviéramos todo un plano horizontal y por lo tanto ahí íbamos a hacer la sombra. Ya lo vimos en una clase, pero quiero entrar por aquí, por lo que vimos, para incorporar lo nuevo, ¿no? Bueno, entonces por aquí pasa el rayo, por eso lo voy a hacer medio rápido. Por aquí la proyección del rayo, la sombra entonces de este palito sería esto. Hasta ahí estamos bien, todo esto lo recordamos, no hay ningún problema. Si hubiera otro palito, acá también vertical, supongamos por acá, voy a ponerlo cualquiera por acá. Lo mismo, ¿no? Por acá el rayo, por acá la proyección, y ahí estarán eliminando la sombra. Y así podría seguir con infinitos palitos. Todas las sombras, todas estas sombras, toda la sombra
que está dando en el piso son paralelas a R'. Cumpliría además con aquella ley, ¿se acuerdan? La sombra de una recta vertical sobre un plano horizontal es paralela a R'. Pero más allá de eso no importa. El hecho que hacemos la sombra de manera convencional y nos da precisamente todas estas sombras paralelas en el plano horizontal. ¿Qué cambia entonces ahora en el sistema cónico? Bueno, vamos a dibujar entonces un palito ahora, pero en el sistema cónico. Para eso, supongamos que tenemos de vuelta el palito, pero en este caso, además, por tratarse del sistema cónico, vamos a tener la recta de fuga horizontal. O sea, este es el palito que tengo ahí, y por acá, supongamos, hay una recta de fuga horizontal, o lo que llamamos más comúnmente línea del horizonte. Esta es la RFH, recta de fuga horizontal, eso ya lo saben. Bueno, nos dicen hay que hacer la sombra del sistema cónico a este palito. ¿Qué hacemos? Decimos lo mismo. Ah, bueno, entonces tenemos que marcar un R, un rayo. Bárbaro. Y también un R', que es la proyección de ese rayo. Muy bien. Me dirán, estamos haciendo lo mismo que en el sistema axonométrico, no veo mucho cambio. Sí, por ahora. Vamos a echarle sobre el palito, por acá pasa el rayo, por acá el R'. Ahí estaría la sombra de ese palito. Mira, lo mismo que hicimos hace un ratito, no sé cuál es la diferencia con el sistema cónico. Vamos a ubicar otro palito por acá, lo mismo que hicimos con el otro. Palito por acá. Más chiquito, incluso. Y le tenemos que hallar la sombra de vuelta a este mismo palito, pero en el sistema cónico. Aquí hay una salvedad. ¿Qué diríamos? ¿Qué hicimos en el sistema, nosotros en el sistema axonométrico? Bueno, trazamos una paralela R que pasa por acá y una paralela, perdón, esto es R', a R' que pase por acá. Y así hicimos la sombra del sistema axonométrico. Pero en el sistema cónico, decir una paralela a R y una paralela a R' significa trazar, vamos primero al caso de R, una paralela a R significa trazar una recta que vaya al mismo punto de fuga de R. Y trazar una paralela a R' significa trazar una recta que vaya al mismo punto de fuga de R'. ¿Por qué? Porque para nosotros, en el sistema cónico, para todos, el sistema cónico, el punto de fuga es el punto de fuga de una dirección y donde van todas las rectas paralelas a esa dirección. Entonces, la pregunta que uno empieza a hacerse es ¿dónde están esos puntos de fuga de R y R'? Fíjense ustedes una cosa, el de R' es fácil ubicar. ¿Por qué? Porque R' está en el plano horizontal. Si está en el plano horizontal la recta, esa recta pertenece al plano horizontal, por lo tanto, ¿cómo es? Una recta pertenece a un plano horizontal, es horizontal, vaya de la dirección de la recta, ¿no? Por más que la recta tenga una posición diferente, por más que esté así, como sea, pero si pertenece a un plano horizontal, esa recta es horizontal. Por lo tanto, ya lo saben, si una recta es horizontal, ¿dónde tiene el punto de fuga la recta horizontal? Bueno, la propia definición de la recta lo dice. Todos los puntos de fuga de rectas horizontales están en la recta de fuga horizontal. Es el lugar geométrico de todos los puntos de fuga de las horizontales. Por lo tanto, sería muy fácil hallar el punto de fuga de esta recta, de este R'. Ustedes dirán, bueno, prolongándolo. Bueno, prolongándolo es relativo, porque en realidad, si yo lo prolongo, una cosa es prolongar y estaría mal, más que relativo, ¿no? Prolongar encuentro el punto de fuga acá, entonces cuando voy a hacer, ¿por qué prolongué este y no prolongué este? Que daría lugar a otro punto de fuga. Porque el R', en realidad, el dibujo de esa flecha está marcando una dirección, un sentido. Entonces, si hubiera hecho la sombra acá, de este palito, hubiera estado más allá del R', o sea, según donde yo hubiera ubicado el R', que lo ubiqué al azar para indicar cuál es la dirección, es donde hubiera estado el punto de fuga del R'. Bueno, eso demuestra que para encontrar, para marcar los rayos realmente que queremos elegir, no podemos actuar como actuamos en la axonometría, diciendo un R' que tiene esta dirección o un R que tiene esta dirección. Más que marcar el R y el R', lo que tenemos que marcar nosotros a la hora de hacer la sombra del sistema cónico, en vez de elegir como el sistema axonométrico un R y un R' al azar como elegíamos,
vimos que no era lo bueno elegirlo al azar, pero lo digo al pasar. En vez de elegir entonces un R y un R' al azar, lo que tenemos que elegir es los puntos de fuga del R y el R'. Antes de hacer el R y el R', elegir dónde está el punto de fuga de los R' y dónde está el punto de fuga de R. Es decir, cambiamos, a diferencia de lo que hacíamos en el sistema axonométrico de elegir R y R', nosotros vamos a elegir, en vez de una flecha que marca dirección y sentido, vamos a elegir puntos. Un punto que es el punto de fuga de todos los R y un punto que es el punto de fuga de todos los R', que es el mismo, digamos, porque está marcando una dirección y un sentido. Esos puntos de fuga, para entenderlos ahora, ya que es una convención, tienen un nombre, como todo punto, un nombre con una letra mayúscula. En el caso de los R, el punto de fuga de los R, el punto de fuga de los R se llama S. Claro, representa de una manera muy original al Sol. Por lo tanto, el punto de fuga de todos los rayos es S, por llamarse el Sol. Y en el caso del punto de fuga de los R', si ese es el del Sol, será S'. ¿Qué dato tenemos? Que ya sabemos que todos los S', que nosotros ya hacemos, bueno, el S', para cada condición de sombra tengo un S' solo, el S' siempre va a estar sobre la recta horizontal. ¿Por qué? Porque el S' es el punto de fuga de los R', que son horizontales. Entonces, en vez de hacer lo que yo hice para hacer la sombra del palito, lo que voy a hacer, o sea, eso de marcar un R y un R', no, voy a dibujar el palito si quieren, de vuelta. Ahí el R', ahí. La línea horizonte, ya salgo, ya. Bueno, no tengo muy bien la línea, pero se entiende. Y en vez de elegir un R y un R', voy a elegir un S y un S'. Eso me va a determinar la sombra. Entonces, por ejemplo, vean ustedes una cosa. Podría empezar por elegir el S, pero si elijo el S', tengo una ventaja, ya sé dónde está. El S' siempre va a estar sobre la recta de fuga horizontal. Entonces, por ejemplo, si yo digo que este es el punto de fuga, S', lo elegí al azar, como verán, fue un punto elegido al azar, así como el R y el R' son elegidos al azar. Si ese es el punto de fuga, S', lo que sí sabemos, ya podíamos definir, ¿dónde podría estar el S? Evidentemente, si S' es la proyección horizontal del S, es la proyección, o sea, la proyección del S, porque así como el R' era la proyección horizontal del R, el S' es la proyección horizontal del S. El S tiene que estar sobre una vertical que pase por S'. Siempre sobre una vertical que pase por S'. En este caso, que nosotros no tenemos aquí la cónica de si es de cuadro vertical o cuadro inclinado, S.S. estará siempre sobre una recta vertical que pase por S'. Para arriba o para abajo, ahora vamos a ver. Pero siempre va a estar ahí. O sea, yo no puedo tener un S' acá y un S por otro lado. Siempre tiene que estar por la vertical. Entonces, sabemos dos cosas. El S' siempre en la recta de fuga horizontal. El S siempre sobre la vertical que pasa por S'. Una pequeña acotación aquí. Si la perspectiva que nosotros hacemos tiene fugantes verticales, si tenemos una trama de fugante vertical, esa vertical fuga también por la trama de fugantes verticales. Es decir, no es una vertical como yo dibujé acá. Lo que pasa es que yo no estoy dibujando acá una perspectiva que tenga FZ, no lo sé, estoy dibujando una palito. Si tuviera una perspectiva donde yo tengo FI, FX y FZ, el FZS genera una trama de fugantes y esa vertical que pasa por S' tiene que cumplir con esa trama de fugantes, tiene que ir al mismo lugar que va, o sea, al mismo punto de fuga de todas las verticales. Acá dice vertical, pero si no, recuerden eso, tiene que ir según la trama. Entonces, en algún lugar de este punto ubico el S. Si yo lo ubicara acá, el S, o sea, acá me dice, está sobre esta vertical, nadie me dijo que puede estar por encima del horizonte o por debajo del horizonte. Lo voy a ubicar debajo para que vean una cosa. Si yo lo ubico acá debajo, este es el S,
Por supuesto, esta distancia cualquiera, se me ocurrió esta ahora, pero podía haber sido menos, podía haber sido menos, podía haber sido más, podía haber sido más. Uno dentro de la hoja trata de ubicarlo ahí lo mejor que puede. Lo que sí tiene que saber que está sobre la vertical que pasa por ese prima. Y ese prima está siempre en donde, en la recta de fuga horizontal. Me preguntarán, ¿por qué ahí? ¿Por qué no acá? Cualquiera. Con tal de que cumpla esos condicionantes, que el S' esté dentro de la recta de fuga horizontal, pertenezca a la recta de fuga horizontal, y que el S sea un punto que esté sobre la vertical de ese S', cualquiera sirve. Entonces, ahora, ya al quedar definido S y S', punto de fuga de los rayos, la sombra ya no tiene no pasa por un R y un R'. El rayo, aquel R que teníamos, tiene que fugar acá. Así que si yo quiero hacer la sombra de este palito, tengo que trazar una línea que vaya de ahí hasta el S. Esta línea indica el rayo para esta situación, para este palito que está ahí. Y si se acuerdan, por el punto pasa el rayo, o sea que voy a S. Por la proyección del punto, la proyección del rayo, o sea que voy a S'. ¿Dónde se cortan está la sombra? ¿Qué pasó entonces? La sombra es esto. Esta es la sombra de ese palito. El R y el R' fueron sustituidos por su punto de fuga S y S'. Y si ahora procedemos igual que antes, teníamos un palito acá, ¿se acuerdan? Un palito vertical más chiquito ahí y le quiero hacer la sombra, bueno, tengo que proceder de la misma manera. Por este punto pasa el rayo. Por la proyección del punto, la proyección del rayo. ¿Cómo me dio la sombra? Así. Y en este caso, ¿no? Todo esto inclusive podríamos descartarlo, ¿no? Porque lo dejo pero para que se vea cómo salió, pero en realidad la sombra iría hasta acá. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, antes el sistema axonométrico, las sombras eran paralelas, pero ahora en el sistema cónico las sombras son paralelas porque en realidad van al mismo punto de fuga. Y esa es la diferencia. Y así podríamos hacer con infinitos palitos que aparezcan por acá. Yo qué sé, si tengo otro, no sé, por acá, y tiene entre un tamaño medio entre los dos, bueno, por aquí pasa el rayo, o sea que aquí voy a S, aquí voy a S', la sombra evidentemente me dio acá. Todas estas sombras, que son todas paralelas entre sí, porque son todas sombras de rectas verticales, al ser paralelas entre sí en nuestro sistema cónico, todas van al mismo punto de fuga, que es S', el punto de fuga de todas las R'. Entonces, en vez de tomar R', tomo S y S'. Condición S' de recta fuga horizontal, S siempre en una vertical. Y vieron que yo lo tomé acá abajo. ¿Por qué lo tomé acá abajo y terminé? ¿Por qué abajo y no lo tomaste acá arriba, el S? Bueno, si el S estuviera acá arriba, van a ver ustedes que cambia la sombra. Puede estar, porque dijimos que podía estar sobre cualquier vertical. En ese caso, ¿cómo sería la sombra? Capaz que acá, en el más grande, le voy a hacer un poquito más arriba. Yo, creo que estamos muy cerca de terminar el video, no sé si nos dará. Pero lo que quiero decir con esto es, si no, ahora vemos el S más arriba, si no nos da. A ver si bueno, acá no nos va a dar el pizarrón. Capaz que tenemos que hacer un pequeño cambio o llevar el S más arriba no nos va a dar el pizarrón. Pero lo que le quiero decir es que el S puede estar por encima o por debajo de la recta de fuga horizontal. Si está por debajo de la recta de fuga horizontal, como fue el caso que elegimos nosotros, siempre la sombra va a dar hacia atrás. Es como que el sol estuviera en nuestra espalda. ¿Está claro? La posición del S, que puede estar debajo de la recta de fuga horizontal o por encima de la recta de fuga horizontal, si está por debajo, siempre el sol viene en nuestra espalda e ilumina hacia allá. Por eso la sombra se va hacia atrás. Si el S lo ubico por encima de la recta de fuga horizontal, en ese caso la sombra va a venir hacia adelante. Ahora voy a modificar un poquito porque si no me da muy larga, pero es como que la sombra viniera para acá. Viniera así, viniera para acá. Ahora vamos a hacerlo en el próximo video para que no me quede tan ahora muy alargado. Pero es como que de esa manera el sol está adelante. Es como si esta representación de acá arriba del S, por encima de la recta de fuga horizontal, estuviéramos viendo el sol. Es como si estuviéramos viendo el sol. Cosa imposible, ¿no? Porque no se puede ver el sol. Se me corta el video. Vamos a parar entonces acá
y en el próximo video vamos a seguir con esto, con